Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente con una entrevista más a estos jóvenes políticos, porque ya saben, estamos interesados en informarnos y hay que escuchar todas las voces. El día de hoy nos acompaña Santos González desde Zacatecas y vamos a escuchar esta historia interesante de otro joven político. Bienvenido, Santos González. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a toda la gente que te ve, porque eres una influencer extraordinaria, también joven, con mucho talento y con mucha incidencia, con mucha influencia en las juventudes. Me da gusto saludarte. Ay, muchísimas gracias. Pues todavía influencer, ¿no? Porque se supone que es hasta los 100,000, pero ahí la llevamos. No, ya Y vas muy bien. entre ¿Eh? más personas podamos informar, mejor. Oye, Santos, a mí me gustaría que la gente te empiece a conocer. Supongo, bueno, no supongo, es un hecho que en Zacatecas la gente te conoce, pero aquí nos están viendo gente de todo el país y gente incluso de otros países. Entonces, ¿qué nos puedes contar de Santos antes de llegar a esto de la política? Claro, mira, pues soy zacatecano orgullosamente de esta bonita tierra de cantera y plata que es extraordinaria y que invitamos a todas las personas que nos están viendo a que conozcan y que sepan que ya tienen un amigo por acá. Soy hijo de padres villanovenses, un municipio muy cercano a la capital de Zacatecas, de donde es don Antonio Aguilar, el Charro de México, y ahí nacieron mis padres, mis abuelos, toda mi familia. Pero yo ya nací en Zacatecas capital y desde muy joven me interesó mucho el tema del activismo social, de estar en la política y por supuesto estar en las causas de izquierda, que es donde siempre he militado, donde siempre he estado y estaré. Soy licenciado en Derecho por la UNAM. Cuando era joven yo tenía el sueño, tenía la esperanza de poder estudiar en la máxima casa de estudios, porque sabía que para poder ayudar, para poder servir, necesitaba prepararme, necesitaba de poner lo mejor de mí. Y entonces decidí irme a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional, cuando tenía 17, casi 18 años, y ahí estudié la universidad. También ahí empezó mi etapa laboral. Desde el inicio me fui a hacer una especie de servicio social en el Senado de la República y ahí continué. Después me fui a la Cámara de Diputados, la alcaldía Cuauhtémoc, y ahora estoy nuevamente en el Senado, pero fue una etapa muy bonita, muy extraordinaria, donde pudimos conjuntar experiencias, hacer nuevas amistades y justamente ir definiendo un rumbo de vida, ¿no? También estudié ahí la maestría en Derecho, soy maestro en Derecho y doy clases en la UNAM, la materia de Derecho Parlamentario. Me gusta mucho porque puedes compartir con los diferentes estudiantes que serán los futuros abogados de nuestro país, visiones, sueños, esperanzas, y tratamos siempre de estar innovando los contenidos de la clase, porque tú lo sabes muy bien y quienes nos escuchan, el derecho y las ciencias sociales, la política tiene que estar en constante avance, en constante innovación para no estancarnos. Y ese soy yo, soy un zacatecano soñador que ahora está luchando. Ya tengo bastante tiempo aquí en Zacatecas que estoy luchando para que continúe la transformación. Como te lo decía, somos de izquierda, le estamos entrando y lo que queremos es generar el relevo generacional que hace mucha falta en lo político, en lo social, en lo Ujú. cultural, en todos los ámbitos necesitamos que las y los jóvenes empiecen a involucrarse, empiecen a tomar decisiones, empiecen a innovar y así poco a poco ir cambiando las cosas. Oye, Santos, algo que hemos platicado mucho en este canal, la mayoría de las personas que me hacen el favor de acompañarnos son personas que ya no creen en los políticos y creo que la mayoría del país está en una situación parecida, me incluyo, en donde todo el tiempo estamos dudando qué será lo mejor, a quién darle nuestro voto.
cuando tú empiezas en este ámbito de la política, eras súper jovencito. ¿Qué fue esto que te llevó a decir, yo puedo aportar algo a la política? ¿Y qué le dirías hoy a todas las personas que nos hacen el favor de vernos? Por qué creer nuevamente en la política? ¿Por qué creer en esta nueva, en la juventud, en esta nueva generación de políticos? Claro, tienes mucha razón. Creo que la esencia de lo que dices es una crisis en la política. Hoy la gente ya no se siente representada por los Ujú, políticos, por sus funcionarios públicos, y hay una decepción. Incluso muchos jóvenes que tienen el ánimo, el deseo de influir y de participar, cuando le platican a sus amigos cercanos o a sus familias de que, oye, yo quiero ser un político, quiero ayudar, quiero servir, casi siempre te enfrentas a comentarios como, oye, nada más no te vayas a hacer un ratero como todos, no te vayas a olvidar, no vayas a ser un mentiroso, no vayas a ser un corrupto. Es decir, el oficio de la política está cargado de pues, de muchos adjetivos negativos, que no debería de ser así, debería de ser un tinte de orgullo justamente escuchar que algún joven se quiere ujú, involucrar. Y en efecto, en todos los sectores sociales hay una apatía, pero más en las juventudes. Hay una estadística que a mí me gusta mencionar mucho. Por ejemplo, las y los jóvenes de nuestro país somos aproximadamente un tercio de la población, o incluso en 2024, uno de cada tres votos será de jóvenes de 18 a 29 años. Pero en los congresos no existe esa representación. En los congresos solamente alcanza a llegar un 3 o un cuarto por ciento, un 4% de las y los jóvenes. Entonces, como que no hay pues ahí una debida representación. Y justamente por eso nos estamos involucrando. Desde muy niño yo sabía que mi pasión, que mi motivo de vida era servir y ayudar a Zacatecas. Es con lo que siempre he soñado, con lo que siempre ha sido mi motor, pues lo que me mueve. Y entonces por eso decidí prepararme y estar trabajando, porque al final el servicio público, la palabra clave es el servicio. ujú. Necesitas ir a poner tu ser, tu conocimiento, tu esencia al servicio de las y los demás. Y eso requiere de muchas renuncias, requiere de mucha pasión, de mucho trabajo. Y yo sabía que debía hacerlo. Para eso vine al mundo. Por eso me involucré desde joven en los grupos juveniles, en los cargos públicos, y ahora estoy yo buscando poder representar Zacatecas, porque sí tengo el deseo de que le vaya bien a mi estado, de que le vaya bien a mi comunidad, a mi entorno, porque todos queremos pues que nos vaya muy bien. Hace falta mucho por hacer, mucho desarrollo, muchas cosas que podemos innovar, y sí creo que es importante que las y los jóvenes nos involucremos. ¿Y qué les diría justamente a todas y a todos los jóvenes que nos están viendo? Que necesitamos participar, porque como decía Mujica, jóvenes hagan política, porque si no la hacen ustedes, seguramente alguien más la va a hacer, y la va a hacer en nuestra contra. Si nosotros no decidimos, alguien va a decidir por nosotros. Y qué mejor que sean estos jóvenes preparados, con ánimo y con talento, que sean los tomadores de decisiones. Además, el relevo es una cosa natural. La Ujú. clase política de nuestro país lleva ya muchos años, y al menos en Zacatecas y seguramente en muchos otros estados vamos a coincidir que la clase política ha sido la de siempre. Necesitamos darle una refrescada y necesitamos que las juventudes se involucren, principalmente en la etapa de la innovación. Si hacemos las cosas diferentes, vamos a llegar a lugares diferentes, y principalmente poder regresar el oficio de la política a que sea un tinte de orgullo, renovar esa parte, y que sea una alegría cuando digas que te quieres dedicar a la política. ¿Y cómo ves, Santos, esta situación de, digo, hay mucha gente que hoy por hoy dice, yo soy apolítico y nadie es apolítico, todos hacemos política diariamente, pero ¿cómo ves esta situación en la que ya mucha gente ni siquiera le interesa escuchar las propuestas? Hay una responsabilidad que tenemos como sociedad
y pareciera que llega un punto en el que el ciudadano le debe explicaciones al servidor público. ¿Cómo podemos hacer para entender también como ciudadanos cuál es nuestro rol y nuestra obligación? Claro, tienes razón. Cuando el ciudadano se aleja y se aleja no por una irresponsabilidad, sino por un desencanto Ujú, ante tu representante, pero cuando te alejas, se las pones más fáciles, porque entonces, como la vieja política tiene una facilidad de movilización, de llevar, de cooptar el voto, entonces se la dejan más fácil porque los ciudadanos conscientes, despiertos, no acuden a decidir y entonces es lo que decíamos, alguien más va a decidir por nosotros. Pero yo creo que lo que necesitamos primero es que nuestros representantes y ahora que decimos de las juventudes, que nos empecemos a involucrar más con la gente. Primero, recuperar esa cercanía y ese tacto con las personas, que no los veas, que no te reúnas con ellos cada 3 años como se está acostumbrado, ujú, sino que sea continuo para que se pueda hablar de los asuntos públicos, pero también para recopilar el sentimiento de la gente. Es decir, ir a las colonias, hablar con ellos, decir cuáles son tus visiones, pero también escuchar hacia atrás, eh, a ver cuáles son las necesidades, porque así es como puedes generar una mejor política pública, escuchando. Así sabrás cuáles son las necesidades, dónde hace falta la iluminación, dónde hace falta el tema del drenaje, dónde hace falta pavimentar una calle, dónde hace falta la implementación de becas escolares, dónde hace falta emprendimientos para madres solteras. Es decir, para que tengas un diagnóstico ujú. exacto de tu comunidad, necesitas ir ahí y escuchar y también ofrecer algunas otras cosas. Nosotros en las colonias, además de todo esto, ofrecemos diferentes talleres a la ciudadanía de bisutería, de maquillaje, de cocina, deportivos, culturales. ¿Con qué idea? Pasarla bien, pero también de ahí puedes enseñar a las personas para un emprendimiento futuro, es decir, aportar algo a tu comunidad y estar ahí presente. Y poco a poco es ir recobrando la confianza de las y los ciudadanos, pero también entender que no se termina ahí, no solamente es la etapa de ir a votar, sino la etapa donde vamos a estar evaluando todo lo que se está haciendo. Si logra llegar a alguien al servicio público, pues que lo estés evaluando constantemente, que no pierda el contacto con la gente y decir, a ver, si tu política pública es un apoyo social, ¿cómo va este? Darle un seguimiento para saber si hace falta modificarlo, si hace falta cambiar algo o incluso cambiarlo todo, Ujú. ¿no? Porque pudieras darse, pero entender que la participación de todas y de todos nosotros no queda cada 3 años, sino que tiene que ser constante. Y aparte estarnos informando, que ahora las redes sociales o programas como este, por ejemplo, pues te permiten estar constantemente informado de qué es lo que está pasando. La información es nuestra mayor herramienta y tenemos que usarla. Entiendo que por los tiempos electorales tampoco podemos como hablar mucho, pero de estos diagnósticos de los que nos hablabas, ¿tú qué consideras que también nosotros, porque como ciudadanos tenemos también esa responsabilidad que a veces se nos olvida y siempre cargamos la mano al político y ellos tienen la culpa y los políticos siempre los hacemos responsables, pero de estos diagnósticos, a nivel nacional, ¿qué crees tú que sea lo que necesitamos como país, lo que sea más importante? Y en Zacatecas, ¿qué hace falta trabajar en Zacatecas? Porque somos un país rico en biodiversidad, con muchas oportunidades económicas. Esto que hablabas de dar los talleres es algo que comúnmente le digo aquí a las personas, no dependen económicamente de su pareja, sean hombres o mujeres. Siempre, aunque sea poquito, pero ustedes aprendan a ser independientes económicamente, porque así también vamos a evitar violencia económica, violencia en las parejas. Pero, ¿qué es lo que tú consideras que necesitamos trabajar también nosotros como país? Y en Zacatecas, ¿qué es eso que tanta falta hace para que podamos salir adelante?
Sí, yo identifico algunos problemas que ya tenemos, que necesitamos solucionar y que principalmente nos decían son los problemas del mañana. Prepárense jóvenes porque se van a Ujú, enfrentar a esto y que ya están aquí, que ya tienen consecuencias reales y que necesitamos afrontar. Primero, el tema del agua. Hay una crisis nacional de agua más fuerte en estados como Nuevo León, ahora la Ciudad de México, que están sufriendo fuertes recortes, pero es un fenómeno que se está dando en todo el país y en muchas partes del mundo, justamente por el tema de la prevención y también la poca información que se brinda respecto al cuidado sobre el agua. A veces la damos por garantizada, pero sí es un tema que involucra la participación principalmente del Estado, pero también de la sociedad para poder cuidarla, para poder concientizar sobre ello. Dos, el tema del cambio climático, que está fuertísimo y el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, el año pasado, 2023, aproximadamente en junio, ya nos habíamos agotado todos los recursos disponibles del planeta para el 2023. Quiere decir que en ujú, julio, agosto, septiembre empezamos a usar recursos naturales de este año 2024. Y entonces no estamos cuidando a nuestro planeta. Y aquí hay un planteamiento muy interesante que es el de la economía circular. Dejar de lado la economía lineal, que es la producción de un producto, su consumo y su desecho, como normalmente se ujú, hace, para poder darle un valor a ese desecho y regresarlo a la cadena productiva. Por ejemplo, del plástico se puede realizar muchísimos otros sí. productos sin desecharlos, pues. Eh, y este es un modelo de economía circular que genera justamente economía, pues genera capital, porque hay mucha gente que va a estar interesada en la práctica del reciclaje y del reuso de estos productos, pero principalmente le vamos a dar un respiro a nuestro planeta porque ya no vamos a usar las materias vírgenes para la creación de nuevos productos. Y esto es importantísimo. Sucede mucho con el plástico, con el papel, con el cartón, con muchas cosas. Y es una corresponsabilidad también que debe darse entre el Estado, entre el gobierno y entre la ciudadanía. Se puede concientizar y se puede hacer mucho, mucho al respecto. Y además son temas que ya se están usando, que ya están implementando muchos países, por Ujú, ejemplo, europeos, y que nuestro país puede funcionar muy bien. No, no es un tema, fíjate, esto también es importante. Luego, la política pública falla. A veces te dicen prohibición de todas las bolsas de plástico y ya. Pero entonces no te das cuenta que para crear entonces una bolsa de papel o algo para sustituir al plástico, también necesitas otro tipo de recursos naturales. No es la prohibición, sino se trata justamente de buscar estos esquemas de reciclaje, de reuso, que es la economía circular. Otro tema, la vivienda y el sistema de pensiones sí. es también una crisis. Ahora los jóvenes ya no se animan, ya no nos animamos a sacar un crédito hipotecario, a decir voy a sacar mi casa a 30, 35 años porque no hay certeza casi ya de nada con la economía mundial, no solo en México, sino mundial, y también las pensiones. Nosotros estuvimos acostumbrados a escuchar que nuestros abuelos tuvieron una buena pensión, que nuestros padres ahora están batallando, pero que van a lograr una Ujú, pensión y nosotros yo creo que será muy difícil que la podamos alcanzar. La pirámide poblacional se ha invertido y aquí entra también otro tema donde debemos actuar como ciudadanía, que es la educación financiera. ujú, Empezar a hablar sobre estos temas, sobre la importancia del ahorro y de tener diferentes fuentes de ingreso y principalmente en las y los jóvenes. Y aquí las redes sociales, las tecnologías nos pueden ayudar mucho para poder ir haciendo una planeación financiera.
¿Y qué otras cosas? Pues los problemas que ya padecíamos y que seguimos padeciendo, el combate a la pobreza, buscar que haya hambre cero, el combate a las desigualdades, porque en el mundo menos del 1% concentra más del 50% de la población mundial, o en nuestro país 14 familias tienen más dinero que 62 millones de mexicanos, y entonces algo no te está cuadrando, ¿no? ¿Dónde está pues esa justa distribución? Yo creo que estos serían algunos de los temas donde tiene que haber participación del Estado, pero también mucha participación social, mucho conocimiento social y por supuesto también la seguridad, ¿no? Que es uno de los temas pendientes que hay en nuestro país, la búsqueda de la paz, porque eso genera mucho bienestar en las sociedades. Y Santos, yo te hago otra pregunta ahorita que hablabas de todo esto. Tienes completa razón. Vemos en Alemania existen estas maquinitas en donde metes tus botellitas de PET y te pagan. Aquí en México también hay empresas que compran el periódico, los metales que se pueden reciclar como los de las latas. Pero en cuanto tocas educación financiera, hay colegios que están dando como materia extracurricular educación financiera. Me parece que debería de darse en todos los niveles y que debería de ser parte del programa educativo. Más allá de esto, yo te pregunto a ti, a nivel educativo, porque estamos de acuerdo que la educación va a permitir que se abran muchas puertas y que nos volvamos críticos, analíticos, que podamos hacer este tipo de discernimientos en cuanto a por quién quiero votar o por quién no voy a votar, o si voto por alguien y llega a un cargo público, entonces ahora ya no me gustó cómo trabajó, pero eso nos lo da la educación. A nivel educación, ¿qué sientes que hace falta en este país? Yo creo que necesitamos ir poco a poco innovando los planes de estudio. Ya ahora hubo una reforma extensa con Ujú, la creación de la nueva escuela mexicana, se introducen muchas materias novedosas, pero sí creo que hace falta que poco a poco vayamos impulsando, que se enseñe, por ejemplo, lo que dices de la educación financiera, que me parece clave. Muchas veces nosotros como jóvenes ya lo entendemos ya hasta muy, muy avanzados, hasta que ya ves el problema, ¿no? Pero si desde niños se nos empieza a inculcar el tema de la educación financiera, nos iría muy bien, nos iría muy bien en lo personal, nos iría muy bien en lo social, nos iría muy bien como país. También justamente el tema del cuidado al medio ambiente, es importante que se siga enseñando al respecto. sí, Y también temas de perspectiva de género. también, Hace falta muchísimo, muchísimo en esa materia. Y también yo creo que es fundamental pues eso, que desde niño empecemos, desde niños, niñas, empecemos con estas materias que son fundamentales pues y que nos permiten poder convivir mejor, poder tener mejores sociedades y ser más críticos. Yo creo que eso sería, y también justamente mejorar las instalaciones educativas, sí, más en el tema de la educación pública. Entiendo que a veces no es suficiente el presupuesto, pero se puede hacer mucho, y con responsabilidad entre el sector privado y el sector público para poco a poco ir dignificando las instalaciones educativas y también principalmente los salarios a las y los maestros que lo dan todo y a veces no reciben una contribución más que la moral de que están haciendo sí. un buen trabajo. Eso y seguirlos capacitando, seguirles aportando todos estos nuevos conocimientos para que sigamos avanzando como sociedad. Pero yo te diría que esos son los puntos claves. Y fíjate, ahorita que tocabas esto de mejorar las instalaciones, mejorar los espacios educativos,
justo se designa el presupuesto y espacios educativos lo va designando a las escuelas o a los planteles que tienen mayor necesidad. Yo sé, porque conozco el tema y me ha tocado cercano, que se designa, por ejemplo, te voy a manejar estas cantidades porque a mí me tocó verlo. Se designaron 400,000 pesos de parte de espacios educativos a la escuela y a la escuela solo llegaron 150,000 pesos. Y los directores, porque es una escuela de 2 turnos, tuvieron que firmar por los 400,000 pesos y hacer milagros para estirar ese dinero porque solamente les llegaron 150,000. En el camino se perdió el dinero. ¿Qué genera? Porque a mí me genera mucha impotencia y mucho coraje, porque entonces le estás restando no a los espacios de los niños o de los jóvenes que están estudiando, sino a su educación como tal. ¿Qué te genera a ti este tipo de situaciones? Son cosas que tenemos que combatir y que se tienen que erradicar. Es un mal sistémico que ha arrastrado nuestro país durante muchos años. Viejas prácticas que se penetraron bastante en el servicio público, que parecía hasta una especie de manual de lo que se tiene que hacer y que generación tras generación se fue enseñando todas estas prácticas deleznables. No todos, hay servidores públicos que son extraordinarios, que tienen una integridad intachable, pero sí hay muchas de estas viejas prácticas que sucedieron y que a la fecha siguen sucediendo. Yo soy de Morena, soy de la Cuarta Transformación y sí creo que a raíz del arribo del presidente López Obrador ha habido muchos cambios y se identificaron muchos de estos problemas y ahora muchos de estos apoyos educativos se entregan directamente a los padres de familia y a las escuelas justamente para evitar eso. Ahora, eh, no significa que ya se erradicó en el país, continúa sucediendo en muchos lugares, pero sí necesitamos poco a poco ir construyendo esta cultura de moralidad para entender que eso no es correcto, que no se debe hacer e ir buscando los mecanismos. También ocurría mucho en los programas sociales, Ujú. pasaban de tantas manos que al final al beneficiario ya le llegaba muy poco, ¿no? Si el apoyo era de 10 pesos, la beca era de 10 pesos, de tantas manos que tocaba, ya nomás le llegaba al joven estudiante 1 peso, ¿no? Y se habían perdido 9 en el camino. Sí. Son prácticas, pues, que lastimosamente se han generado en nuestro país, pero necesitamos enfrentarlas. Y por eso aquí la parte social es importante. Si estamos informados y sabemos que no debe ser así, podemos ir alzando la voz, ir denunciando. Y ahora también, repito, reitero, las redes sociales y medios como este nos permiten hacer ese tipo de denuncias y llegar más lejos que antes, ¿no? Ujú. Ahora nuestra voz puede tener un eco inimaginable a través de las redes sociales. Me lastiman mucho esas prácticas, lastiman a la sociedad mexicana y tenemos que erradicarlas, pero es un proceso que nos va a llevar un tiempo, pero que se tiene que hacer y se va a hacer. Fíjate, ya casi para cerrar, em, aquí creo que la mayoría de la gente nos identificamos con el hecho de no pertenezco a ningún partido político porque no, ni siquiera me termino de convencer, pero quiero escucharlos a todos. Y me gusta esto que tú platicas, ver esta nueva perspectiva, ver que ya no es el yo me quiero enriquecer. Coincide con que la entrevista anterior y la tuya son de 2 personas que militan en la Cuarta Transformación en Morena. Y está bien, así vamos a tener aportaciones de gente de otros partidos políticos. Sin embargo, a mí sí me gustaría escuchar, tú como parte de estos jóvenes, de esta nueva generación de políticos, ¿cómo nos invitas o por qué? ¿Cómo nos convencerías? ¿Cómo nos vas a conquistar a aquellos que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer en junio a que vayamos a las casillas? De acuerdo. Primero, antes de decirte eso,
Quiero reconocer mucho el trabajo que haces, que es extraordinario, que ofrezcas estos Muchas gracias. espacios a diferentes sectores, habla muy bien. Y aquí voy a introducir el primer punto. La pluralidad es fundamental en nuestro país. La diversidad de ideas, la diversidad de opiniones es lo que nos enriquece, lo que nos hace grandes como país. Y en efecto, lo mejor justamente es tener oídos abiertos a todas las posturas, a todas las ideas, para formar un criterio propio y Ujú, decir, esto es lo que yo voy a hacer. Creo yo que la gente está migrando de un esquema de identificación con partidos a un esquema de identificación con personas a quien tú ves que están entregadas, que tienen ideales firmes y que a pesar de que estén en un partido, ellos tienen una autonomía propia de decisión y de acción. Entonces, ¿qué les diría yo? Que necesitamos involucrar a la mayor cantidad de personas para generar cambios. Nosotros creemos en la eh, en el relevo generacional, ujú. que significa una ruptura con la manera tradicional de hacer política, que significa una política donde nos vemos a los ojos, donde hablamos cercanamente, donde no hacemos promesas sin sentido, donde hablamos con claridad, donde trabajamos intensamente y lo hacemos de la mano de todas y de todos. La participación de los sectores de la población es fundamental. No es un tema unidireccional, no es una política de una sola vía, sino que es de dos. Vamos a involucrar a las personas en la política y vamos a hacerlas sentir orgullosas de que tengan un buen representante. De eso se trata. Y que sepan que vamos a entregar toda nuestra capacidad, todo nuestro talento, todas nuestras ideas al servicio de la población, al servicio de las y los demás. No vamos a improvisar, vamos a hacer un buen trabajo de la mano de todas y de todos. Y las y los invito por Morena, porque para mí es la opción de la transformación, la opción que nos va a permitir progresar como sociedad, como mexicanos, a través de la política social más amplia que ha tenido nuestro país, todos esos apoyos sociales que ayudan a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los adultos mayores, a seguir adelante, a seguir innovando, pero también con la política de infraestructura más grande también que se ha dado para conectar los diferentes caminos y también no solamente conectar caminos terrestres, sino a través de el Internet que puede conectar a muchas personas en nuestro país. Y una postura que es de izquierda, que es humanista, que permite la cabida de todos los sectores. Así los invito, pero al final cada quien va a formar su criterio. Espero que lo haga a conciencia y deseo también que la participación no termine en junio, que Ujú. sigamos viéndonos. Y la manera, también aprovecho para pasar mis redes sociales, porque Eso te iba a pedir. va a ser una manera de que estemos en constante comunicación. Yo estoy en Instagram como Santos H, Santos González, y en Facebook también Santos González, TikTok Santos González. Ahí me pueden ver. ¿Y por qué digo eso? Porque al final lo que más va a hablar por nosotros son nuestros hechos. Y entonces ahí en redes sociales podrán estarse informando de todo, podrán estar viendo ¿Así te pueden encontrar? Santos H en Instagram, le falta la H. Ah, okey, a ver, lo corregimos para que también la gente esté en contacto contigo, por si te quieren preguntar, por si quieren saber, estar cercanos a sus políticos, eso tampoco lo olviden, hay que estar cercanos a nuestros políticos. Además, ya sabes, ya les ofrecí un tour gratis por Zacatecas Ay, cuando muchas vengan. gracias.
Cuando vengan, todas las personas que nos están viendo, aquí tienen un amigo, aquí tienen un aliado y van a ver, vamos a estar en mucha comunicación ahí a través de las redes sociales. A ver, Así mero estoy en Instagram, que es la red que más uso, es la que más me creo gusta. que todo. Sí, es la que ya está próxima a ser la red más usada, que antes era Facebook, pero ahora Ujú. ya va a ser Instagram. Y en Facebook estoy como Santos González, ahí también me pueden encontrar y, y van a ver, porque los hechos son los que hablan por nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, Santos, y de verdad, a mí me da mucho gusto ver estas nuevas generaciones, estos jóvenes, ya no repetir lo que conocemos comúnmente como los famosos chapulines que venían de otros partidos, que se vale cuando tú ya no estás de acuerdo con algo, se vale el cambio, pero el cambio ya cuando ya se realizó, yo no estoy de acuerdo con que anden de aquí para allá y que se acomoden donde más les conviene y que a veces ni siquiera son ideologías nuevas, pero ustedes son esta nueva generación que se están formando, que vienen con todo a tratar o intentar cambiar de forma paulatina, porque por supuesto no se puede de un día para otro, pero a tratar de cambiar lo que sabemos de política en este país y mejorar las condiciones de vida para todos. Entonces, te agradezco muchísimo, un hombre súper preparado, un joven. Entonces, gente, les dejo aquí sus redes sociales. Gracias a todos por habernos acompañado y muchísimas gracias a ti, Santos, por tu tiempo. Gracias, gracias de todo corazón. Fue una entrevista extraordinaria, la disfruté muchísimo y te reitero un abrazo a ti y a todo tu equipo, que están muy atentos siempre, que hacen un gran cambio y que dan mucha difusión a las diferentes ideas. Eso es lo más importante. Gracias de todo corazón y que tengan un gran día. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes con otra entrevista. Bye. Saludos.